This conference will now be recorded. Ahora sí, Bueno, mis hermanos, tuvimos una interferencia por ahí, pero creo que ya se arregló el problema y continuamos con nuestro estudio. Hay una cosa importante que uno piensa cuando viene al Evangelio y examina esta parte importante, ya que uno piensa, digo, bueno, ¿por qué todos nosotros, la mayoría, no coincidimos y estamos divididos en doctrina, en enseñanza y en fe, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos revela todas las cosas conforme la medida que cada uno hemos nosotros alcanzado, Dios nos va guiando y enseñando, ¿verdad? Y revelando su palabra para poder entender su palabra. Yo creo que el Espíritu Santo vino para aclararnos y enseñarnos. Lo dicho por Jesús preparaba este fundamento o esta enseñanza porque así estaba el plan, ese era el misterio. Nosotros ahora como cristianos no estamos escuchando cosas en misterios. Cuando cuando un siervo de Dios está predicando su palabra, la vamos entendiendo, porque el Espíritu de Dios nos la va aclarando, ¿verdad? Hay quienes escuchan el Evangelio y no lo entienden. Hay quienes escuchan el Evangelio y el diablo se arrebata el mensaje, como estuvimos hablando la vez pasada. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, al mismo tiempo que estamos aprendiendo la palabra, Él nos está enseñando y nos revelando en nuestro sentir, ¿verdad? En nuestro espíritu, estamos nosotros aprendiendo lo que el Espíritu nos está enseñando. Y eso es lo glorioso, esa es la relación y el apego que tenemos con el Espíritu de Dios, que nos enseña todas las cosas. Mire, dice Juan 14:26, ya lo leímos. ¿A quién le di Juan 14:26? Hermano, me tocó a mí, Juan 14:26, disculpe. Sí, hermano, Juan 14:26. Aquí está ya, varón. Aquí está ya, hermano Eduardo. Dice así la palabra del Señor. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Te corto, hermano Eduardo. No se escuchó todo el de ese versículo, mi hermano. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gracias, mis hermanos. Mírame. Es muy notable, mis hermanos, la influencia de Cristo sobre los apóstoles. Estando ya en ellos, a diferencia de que cuando Él estuvo con ellos, ¿me entiende? Ve la influencia importante, pero la promesa era de que Él vendría a recordar todas las cosas que os había dicho. Nosotros entendemos en ese momento que es Cristo. Cristo es el Espíritu Santo, pero un Espíritu Santo completo, procesado. Es como el Espíritu completo de Cristo es un espíritu procesado, porque nosotros vemos ahí ya la resurrección hecha, nosotros vemos ahí ya la crucifixión hecha, nosotros vemos ahí el pago que se hizo, el testimonio que se estableció. Entonces el Espíritu de Dios ya viene completo para enseñarnos todas las cosas. Cristo mismo en el Espíritu viene a enseñarnos todos sus dichos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios nos iba a enseñar para nosotros ser edificados, ¿no? Sobre un fundamento, ser edificados o ser parte de la iglesia de Cristo, porque nosotros, hermanos, no nos podemos integrar ignorando la revelación del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que integrar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro conocimiento en la revelación del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos lleva a ser integrados al cuerpo místico de Cristo, la revelación de Cristo. De otra manera, no, de otra manera solamente se vive una religión, un concepto religioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no aclara, no enseña ni redarguye el pecado, pero cuando nosotros estamos ya por el Espíritu de Dios, nos enseña todas las cosas. Es la gran diferencia, ¿me entiende, mi hermano? Por eso nosotros vemos que ese Espíritu Santo, y se mira muy notable en los apóstoles, cuando él estuvo con los apóstoles y cuando él está en los apóstoles, porque así era la promesa, según Juan 14:17. Mire, leamos Juan 14:17. Mi hermana Shelly creo que le di este versículo.
No sé si está ahí ya mi hermana. Juan 14, 18, hermano. 17. Ok. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Miren nada más lo que estaba hablando Cristo. Estaba hablando Cristo del Espíritu, ¿no? Hablando de él mismo, ¿verdad? El mismo que estaba con ellos y también del mismo que hacía promesa de estar en ellos. Estaba con y ya después estaría en ellos. ¿Para qué? Para el Señor guiarlos, para que el Señor podía guiarlos en todo conocimiento. O sea que ya no, cuando él estaba con ellos, pues les hablaba en parábolas y alguna de ellas se las revelaba, pero cuando ya iba a estar en ellos, pues ya no les hablaría en parábolas, ni proverbios, ni ninguna incógnita. Todo sería revelado, todos los misterios serían enseñados, todo. Por eso todo cristiano verdadero entendemos que Jesucristo nos administraba a los apóstoles en el Espíritu, y eso es la forma que Dios nos administra también a nosotros los que estamos oyendo su palabra. Nos está revelando y enseñando su palabra. Ya el Espíritu de Dios ya no nos habla por parábolas, pues aunque lo hizo andando en la tierra, pero ahora ya no, ahora entendemos por revelación. Por eso Cristo vino en su oficio de Espíritu Santo para habitar en nuestros corazones, en los corazones de los apóstoles y también en nuestros corazones. Y eso es lo glorioso, es la mejor guía del maestro y enseñanza que adquirimos cuando Jesús está en nuestro corazón. Mire lo que dice Efesios 3:17. Amén. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en el amor. Amén. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es algo glorioso, pues ese es el misterio aclarado desde los tiempos antiguos. Ahí se revela el misterio. Cuando Cristo está en nuestros corazones, es revelado y abierto todo. Por eso demos confianza y seguridad. ¿Me entienden, mi hermano? Nosotros ya no somos como bestias sin entendimiento. Ahora tenemos el entendimiento porque el Espíritu Santo nos da la revelación, porque ha llegado Jesús. Ha llegado Jesús al corazón, y cuando Jesús llega al corazón, entonces empieza el Señor a enseñarnos y a revelarnos. Y allí, sí, allí exclusivamente allí es cuando empieza nuestra participación en la construcción de la iglesia o añadiéndonos al cuerpo de Cristo. La construcción de la iglesia, Jesús la había comenzado y preparado el material para el fundamento. Y hablando del preludio de nuestro tema, el preludio de una iglesia fundamental o la preparación para una iglesia fundamental, pues Cristo preparaba los fundamentos para comenzar su iglesia, y para ello escogió 12 piedras apostólicas. La iglesia no sería edificada durante su vida terrenal. O sea, Jesús no vino a edificar una iglesia en su vida terrenal porque no había, ¿verdad? Esta la comenzaría él en el ministerio del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos fundamentamos. Ahí está nuestro fundamento apostólico. Ahí queda en preludio la construcción cuando Cristo expiraba en la cruz. Su labor en la tierra había terminado y él pagaba el precio. Él pagaba los títulos de propiedad y ya estaba listo para empezar a edificar. No podía edificar antes, tenía que pasar todo ese pago que se tenía que hacer, ¿verdad? Para agarrar los títulos y comprar todo y estar listos para edificar. Por eso todo lo que Jesús habló, pues no era una forma para edificar una iglesia sin fundamentos, se requerían los fundamentos, y para eso pues Cristo buscó piedras de fundamento. Y bueno, las piedras de fundamento ya habían sido escogidas porque da la casualidad, mi hermano, que él es el que elige, él es el que escoge, ¿verdad? Cada uno estamos siendo acomodados basado a un patrón. El patrón tiene que ver con los misterios de Dios, o el patrón tiene que ver con los designios de Dios o con la voluntad de Dios.
Fuera de ahí, nosotros no somos elegidos. No existe la elección de esa manera. Existe el llamado a la elección, pero no la elección. La elección está cuando nosotros nos ajustamos a ese patrón, a ese diseño. Y por eso somos elegidos según su presencia. Mire, Jesús habla en Juan 15:16. Amén, hermano. Yo tengo Juan 14:26. No, es Juan 15:16, hermano. El que me dio a mí es Juan 14:26. Dígame cuál es, hermano. No, pues léame Juan 15:16, mi hermano. Juan 15:16, ok. Dice la palabra de Dios, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén, mi hermano, gracias. El Juan 14:26 se lo di a una hermanita, o no sé a quién soy, porque sí dijo Juan 4. A mí me lo dio, hermano. Juan 14:26 me lo dio a mí. ¿Y usted lo leyó o no? No lo he leído, no. Entonces alguien me lo leyó, mi hermano. Yo lo dije y alguien me lo leyó. Oh, ok. Ok, Sí, bueno, mi hermano, entonces... hermano, lo leyó el hermano Raúl Osegueda. Entonces, para que lo lea el otro, hermano. Ok, bueno, ya lo leímos. No sé quién le dijo Juan 15:16, pero ya lo leyó mi hermano José. Bueno, seguimos adelante. Gloria al Señor por ello. Bueno, todo estaba preparado, ya estaba listo. Solo faltaba la labranza. Solo faltaba acomodar las piedras, ¿verdad? Ya el Señor los había elegido a los apóstoles. Él ya había pagado, ¿verdad? Él ya había agarrado el título, pues ya había muerto, ya lo habían crucificado. Él ya había comprado todo, ya tenía todo listo, ya tenía las piedras escogidas. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué faltaba? Faltaba empezar a labrar. Así era la función, así estaba planeado por Dios, así estaba dicho, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo. Tal vez podemos decir que entre parábolas y proverbios y todo eso, Dios rebuscaba el corazón interesado. De otra forma, pues nomás les crujían los dientes. De otra forma, pues la gente se enojaba porque no entendía lo que decía, ¿verdad? Pero el que tenía interés es porque tenía amor. El que tenía interés es porque estaba listo para ser moldeado en la palabra del Señor. Y esto se cumple en muchos de nosotros cuando venimos al Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos oído el Evangelio? Pero cuando nosotros, aunque no entendemos el Evangelio y ponemos una constancia de querer aprender, de querer saber, ¿verdad? Entonces ahí es cuando estamos siendo preparados para ser elegidos. Y aquí nosotros miramos ya las piedras elegidas y entonces empieza la labranza, empieza a acomodarlas, ¿no? ¿Y esto cómo lo iba a hacer Jesús? Pues con su espíritu, con el fuego de su Espíritu Santo. Por el fuego del Espíritu Santo. Ya una vez acomodada sobre la piedra angular, miren nada más, una vez acomodada sobre la piedra angular, comenzaría la construcción de las piedras. ¿Me entiende, mi hermano? Y miren lo que dice Primera de Pedro 2:5. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros como piedras vivas,
para ser edificados una casa espiritual, para ofrecer sacrificios. Fíjese, ya una vez que ya están listas y acomodadas las piedras, entonces empieza la construcción, mi hermano, y nosotros estamos en esa construcción, porque también nosotros somos esas piedras acomodadas. Este versículo que leyó mi hermano Francisco fue el comienzo de mi búsqueda con el Señor, de mi interés en el evangelio. Cuando aquella catequista leyó este versículo, yo le pregunté y no me supo responder, pues hermano, entró un gran vacío en mi vida, a grado que pues no solamente fui al párroco del municipio, sino al seminario y todo, porque quería aprender a qué se refería las piedras, ya que yo recibía la doctrina en las piedras. O sea, en el rancho pues había puras piedras y no había sillas, nos sentábamos en las piedras. Y a mí me llamó mucho la atención cuando la catequista leyó este versículo sobre las piedras vivas. Y yo dije, pues yo le pregunté a la catequista, ¿quién son estas piedras vivas? No me pudo contestar, y ahora pues estamos hablando que son las piedras que van sobre la edificación de la iglesia. Nosotros somos esas piedras de construcción vivas que vamos siendo edificados en una casa espiritual, hermano, glorioso, aleluya. Las enseñanzas de los evangelios eran doctrinas preparatorias, exclusivamente tal vez para los apóstoles y los demás judíos, porque no existía ninguna iglesia a la cual dirigirse. Simplemente estaban siendo preparadas y escogidas, elegidas para la construcción, gloria al Señor. Aquello es solamente el preludio de la iglesia. O sea, las enseñanzas de Jesús no construían un edificio, sino un fundamento. Era ¿cómo le puedo decir? El trabajo que hacía Jesús hasta juntar sus piedras, que son 12 piedras, ¿no? La construcción de la iglesia quedaría en la administración. Es obvio, eso es algo importante entenderlo, que la edificación de la iglesia quedaría en la administración del Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús tenía planeado volver en espíritu a sus discípulos para dirigir esta obra gloriosa. Mire, dice Gálatas 4:6. Amén. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjese, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo, en vuestros corazones. Eso es lo que hace viva la piedra, y la piedra que edifica la casa de Dios. Gloria al Señor. Tiene que estar Cristo, como ya dijimos, en nosotros para poder ser dirigidos en su obra. Por eso las piedras que nosotros pertenecemos, pues somos piedras vivas y estamos en la edificación y la construcción de la iglesia de Cristo. Qué glorioso es verlo de esa manera. Y yo lo digo porque pues esa pregunta duró mucho tiempo y ahora pues yo lo aclaro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un hecho dicho por Pedro en Mateo 16:18. Es una palabra que también quise traerla en aclaración. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, mija, Dios le bendiga. Mire lo que dice Jesús a Pedro, ¿no? A Pedro dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo sé que hay un estudio en esto, pero no voy a meterme en ese estudio. Simplemente quiero decirlo que ese era el plan. Ese era el plan del futuro. Pedro sería una piedra para el fundamento apostólico. Eso es lo que Jesús quiso aclarar. Yo sé que hay muchas interpretaciones sobre esto, pero yo voy a hablar sobre este enfoque de este preludio fundamental de la iglesia, ¿no? Cristo le habla a Pedro del futuro, el futuro donde Pedro sería una piedra para el fundamento apostólico, una de las piedras elegidas, una de las piedras que estarían sobre la roca. La iglesia no estaba siendo edificada, sino que sería edificada sobre los apóstoles y profetas, y por eso estas piedras fueron elegidas y preparadas para que
fueran las piedras del fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ya elegidas, y entonces empieza la construcción. Por eso vuelvo a reiterar que la iglesia no estaba siendo edificada, sino sería edificada sobre apóstoles y profetas. Así lo dice Efesios 2:20, mis hermanos. Déjenme ver qué horas son, 7, ok. Amén. Amén, mi hermanita Paula. ¿Sí me oyen? Ahora sí, mi hermana, ahora sí la oigo. Dice Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren, amén. Gracias, mi hermanita Paula. Miren nada más, tanto que leemos este versículo y vamos dando el trasfondo sobre este versículo de cómo las piedras, una vez alistadas y empezada la construcción y la elección, como Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Hablando de su futuro como una piedra elegida del fundamento, ahora tenemos ya nosotros el fundamento. Ahora ya podemos nosotros fundamentarnos sobre apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y bueno, hermano, no hay razón por qué dudar la autenticidad de las palabras dichas por Pedro. Jesús mismo lo había apodado Cefas, porque Dios sabía que iba a ser una piedra del fundamento. Por eso dice Juan 1:42. 1:42, es un versículo que alguien me puede ayudar o yo lo leo. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, ¿no? Jesucristo mismo cuando vio a Pedro dijo, tú serás llamado Cefas. Esta función de Pedro recibe completo acometido en el día del Pentecostés, porque asentándose los judíos y los prosélitos que habían ido a Jerusalén, escucharon la predicación de Pedro, porque Pedro era parte de la piedra del fundamento, y nosotros oímos a Pedro en Hechos 2:38, donde dice, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y así consecutivamente entraba Pedro y los discípulos a Samaria, ¿verdad? A los mestizos de Samaria para predicarles el evangelio, y llegamos nosotros que en los Hechos 10:45 miramos por último cuando Dios entra a los gentiles, ¿verdad? San Pedro y los apóstoles estaban siendo usados como piedras de fundamento sobre los cuales Cristo edificaría esas 3 razas. Y por último, mi hermano, porque nomás iba a agarrar 30 minutos para no cansarlos, y después le seguimos. Y Pablo dice en alguien que me lea 1 Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Amén. Amén, hermano. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ya vamos a partir de esa base, vamos a partir de ese fundamento. Nosotros no podemos poner otro fundamento. Ahí está el fundamento sólido. Lo demás sería un fundamento en tierra y arena, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros el resultado del fundamento, el preludio de la iglesia de Cristo,
basado a este fundamento. Ahí fundamentamos toda nuestra fe, toda nuestra creencia, todo nuestro sentir, ahí está fundado y nadie nos puede mover, ni nadie puede hablar de otro fundamento, aunque venga un ángel o a quien venga y quiera hablar de otra cosa. Esta es nuestra base sólida. Y ahí nosotros vamos a basar toda nuestra fe y nuestra confianza por los dichos del Señor Jesucristo. Allí es donde nuestra fe toma vigencia y poder y gracia, donde nosotros somos beneficiados. Nosotros ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Nosotros no estamos de que representando a un organismo religioso, ¿verdad? Como diciendo la única iglesia o el movimiento de Cristo. No, nuestro fundamento es Jesucristo. Y apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa es nuestra convicción y nuestra fe y nuestra solidez de lo que nosotros creemos y vivimos y aprendemos cada día más basado a ese fundamento. No, el hermano Eduardo no puede hablar otra cosa si no está basado al fundamento de apóstoles y profetas. Por eso ahí llegamos nosotros a lo que el Señor Jesús está hablando y enseñando por medio de su Espíritu. Nosotros no podemos aferrarnos y aislarnos en versículos aislados, nomás para crear una doctrina fundamental. De ninguna manera. Nosotros nuestro fundamento tiene que ser en apóstoles y profetas. En todo juicio conste 2 o 3 testigos. No podemos basar una enseñanza y doctrina solo en un solo versículo. No, el fundamento ya está ahí. Ahí está. Si tú quieres desviarte, desvíate, pero ahí está ya el fundamento. Si tú quieres edificar en la arena, pues ahí tú sabrás, pero el fundamento ya está sólido. El fundamento es apóstoles y profetas, y adelante a edificarte y a ser parte de esta construcción gloriosa que el Espíritu Santo está hablando, diciendo y guiando, para estar seguros que somos parte de esa edificación, que somos esas piedras vivas que Dios está acomodando en su construcción. Y por este momento ahí le termino para que no los canse yo, y pues hermano, no los aburra tanto que me están escuchando. Amén. Así es que ahí lo dejamos, mi hermano, y después continuamos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar atentos. Espero que hayamos aprendido algo. El preludio de una iglesia fundamental. Eso es lo que estamos nosotros hablando. Las palabras de Jesús en parábolas, en incógnitas, en proverbios. Ahora el Espíritu Santo nos ha aclarado todas las cosas y hemos entendido y hemos visto y establecido el fundamento bíblico de apóstoles y profetas, y ahí está basada nuestra fe y nuestra confianza y nuestra seguridad. Y con mucha seguridad y confianza podemos decir, yo lo creo, porque mi creencia está fundada bajo ese fundamento. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, los amo en el amor del Señor. Amén. Amén. Dios lo Gloria a bendiga, hermano. Dios. Señor lo bendiga.